Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro y Claudio Federovsky. Bank Magazine, tu guía para un futuro financiero más seguro. Léela en ecomedios.com y bankmagazine.com. Bank Magazine, las claves para estar informado. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. La producción de este programa se comunica con un Motorola Edge 70. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I can be an asshole of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. I have the bravest heart that you've ever seen, and you've never met anyone who's as positive as I am. Sometimes you see everything, you see every part, you see all my light, and you love my dark. You dig everything of which I'm ashamed. There's not anything to which you can't relate, and you're still here. I blame everyone else, not my own partaking. My passive aggressiveness can be devastating. I'm the most gorgeous woman that you've ever known, and you've never met anyone who's as everything as I am. Sometimes you see everything, you see every part, you see all my light, and you love my dark. You dig everything of which I'm ashamed. There's not anything to which you can relate, and you're still here. But I resist, persist, and speaks louder than I know. But I resist you, love, no matter how low or high I go. You see everything, you see every part, you see all my light, and you love my dark. You dig everything of which I'm ashamed. There's not anything to which you can't relate, and you're still here. You're Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't
acompañan a Mariano Barrio en Unas Cuantas Verdades. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Podés recorrer museos donde el arte cobra vida y los más chicos descubren actividades pensadas para ellos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Caminar por el puerto de frutos y perderte entre colores y sabores que hacen único el invierno en Tigre. O disfrutar de nuestros paseos y centros comerciales. Estas vacaciones de invierno descubrí un destino con 1000 maneras de disfrutar. Tigre, municipio. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. ¿Qué tienen en común ella que vive en Chascomús y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En San Isidro la patrulla está a menos de 5 minutos de donde vos estás. Sumate a Ojos en Alerta para contactarte en tiempo real y por WhatsApp con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Volvé a Argentina, volvé que te quiero. Extraño tu abrazo, tu gloria. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Unas Cuantas Verdades. 14 grados en este momento, con 7 décimas, el cielo nublado. Hasta hace un ratito lloviznaba, ahora ya dejó de llover. Puede ser que vuelva a llover durante la jornada. Hay probabilidades de lluvia o de llovizna y la máxima va a ser 16 grados para hoy. Día nublado y muy húmedo, 95% de humedad en este momento. Bueno, fue un fin de semana que prácticamente representó un festival de anuncios, de mentiras, de verdades, de medias verdades, de manipulaciones informativas por parte del gobierno, por parte de Javier Milei y del ministro Luis Toto Caputo, ¿no? Hubo muchas definiciones. A mí lo que más me impresionó y me generó verdadera admiración por la negativa, ¿no? Una admiración negativa, es decir, cómo son capaces de tanto, ¿no? Esta cosa de asombrarse y de sorprenderse y de nunca poder colmar la capacidad de asombro, ¿no? El gobierno tiene como relato, y esto se pudo ver en las declaraciones de tanto de Javier Milei como de Luis Toto Caputo, que hizo en TN, y Javier Milei en La Nación Más, se van dividiendo los canales, ¿no? Y van saliendo en los canales preferidos de ellos.
Bueno, aseguraron que en ambos los canales le preguntaron por la morosidad, el 14% que hay de morosidad, 7 millones de habitantes o de deudores están en morosidad en el sistema financiero, en el sistema de las billeteras virtuales y en todo el ecosistema crediticio, ¿no? El argumento parece ser que fue acordado en el gobierno y en todos los casos es, bueno, la culpa es de los bancos que le prestaron a gente que no podía pagar y la culpa es de la gente que tomó créditos que no iba a poder pagar. Este es el hilo conductor, ¿no? Es un problema entre privados, no es un problema del gobierno, no es un problema de la economía marcha fenómeno. El problema es que los privados tomaron créditos que no debían y nadie les puso una pistola en la cabeza. Ayer lo dijo con estas palabras el presidente Javier Milei. Después vamos a ver todas las imágenes, los audios, porque está todo registrado, ¿no? Y también de los bancos, que cometen la imprudencia de dar créditos a gente que no puede pagar. A ver, los bancos justamente tienen su razón de ser en ser bancos que dan créditos. O sea, si vos le decís al banco que tiene la culpa de dar créditos, es lo mismo que decirle, a lo mejor, no sé, a un ferretero que tiene la culpa de vender herramientas, ¿no? Y entonces si la gente no los puede pagar, es culpa de él, porque vende herramientas, o a un kiosquero que vende caramelos. Entonces, y si la culpa es de los ciudadanos que no pueden pagar los créditos, entonces quiere decir que hay un problema en la economía. No es que la culpa es de los ciudadanos. Hay un problema serio, grave, en la economía de una caída fenomenal del poder adquisitivo. No es que los ciudadanos tomaron créditos de manera imprudente. A lo mejor algunos sí, algunos que otros, pero eso no es el problema del gobierno. El gobierno, en realidad, engañó a mucha gente y le dijo a la gente que, bueno, que ahora íbamos a ir a una economía sana, con un crecimiento como pedo de buzo. Estas fueron las palabras que usó Milei, por eso las reproduzco, estas escatológicas definiciones de Javier Milei. Vamos a crecer, ya lo dijo en el 2024, la Argentina va a crecer como un pedo de buzo. Vamos a tener un crecimiento fenomenal, vamos a tener mejores salarios, la dolarización, la motosierra va a ser contra la casta. La gente le creyó. Este es el problema. La gente creyó que venía un gobierno que venía justamente a reformular todo el sistema económico y entonces iba a derribar los privilegios de la casta entre comillas, y entonces eso iba a generar un crecimiento económico porque iba a haber una retracción del gasto público, con lo cual iba a haber más dinero, iba a haber más reactivación y entonces la rueda de la economía se iba a reactivar. Pero resulta que la casta eran los mismos que tomaban los créditos. Es decir, la motosierra pasó por el lugar en donde supuestamente tiene que haber más consumo, por los jubilados, por los asalariados, por la clase media, por la obra pública, por las provincias, por ahí pasó la motosierra, ¿no? Entonces, claro, si la motosierra pasó por la ciudadanía y la ciudadanía se embarcó en tomar créditos creyendo que ahora venía una política donde se iban a derribar los privilegios, donde iba a haber una dolarización de los sueldos, donde los sueldos ahora ya no los íbamos a cobrar en pesos, sino que los íbamos a cobrar en dólares. Mucha gente lo creyó, lo votó por eso. Entonces, ahora se queja Milei que confiaron en Milei. Ahora se queja Caputo que confiaron en Caputo. Dicen, bueno, si se confiaron en nosotros, es problema de ustedes. Es un problema de imprudencia. Habrán creído que el dólar se iba a ir a 3.000 pesos, habrán creído que lo iban a derribar a Milei, habrán creído un montón de cosas que le decía el periodismo ensobrado, el periodismo militante. Ayer Milei cometió la grandilocuencia de llamar terroristas a los periodistas, terroristas a los docentes, terroristas a los estudiantes. Hablando de docentes, hoy hay paro docente, hoy es el primer paro docente desde que se sancionó la reforma laboral y ahora viene un conflicto entre el gobierno y los docentes porque la última reforma electoral estableció que en los paros docentes se tiene que garantizar un 75% de los servicios para que los chicos puedan ir al colegio, mientras que los docentes hacen paro, ¿no? Es decir, tiene que parar solamente el 25% de los docentes según la nueva ley. Esto fue impugnado por el gremio docente y fue apelado por el gobierno, con lo cual sigue vigente la ley.
Y ahora el gobierno pretende hacer un conflicto, generar un conflicto por esta nueva, por este nuevo paro, por este paro que empezó el gremio docente en el día de hoy. Hoy empiezan las clases, venimos de las vacaciones de invierno, bueno, ya empezamos con paros, o sea, un paro docente donde la economía está volando. Se supone que la economía está increíblemente potente, están volando los números de la economía. Ayer lo dijo Milei, que estábamos en un nivel de consumo, un pico histórico de consumo. Las cifras de todas las consultoras rondan entre un 14 y un 18% de caída del consumo en junio. Caída del consumo. Un 14% de caída interanual de consumo. Y Milei dice que no estamos en un pico de consumo. Claro, por eso paran los docentes, por eso marchan los jubilados, por eso hay conflicto social, por eso hay conflicto sindical, ¿no? No porque la economía está volando. Es decir, Milei quiere hacerle creer a la ciudadanía que la economía anda perfecto, que la economía es un Fórmula 1, pero todos los números de la economía están para atrás. Por ejemplo, la capacidad instalada, 58% de capacidad instalada, el último número disponible de junio. 58% promedio. Hay sindicatos, hay sectores, mejor dicho, industriales que están por debajo del 50%. Es decir, tienen menos de una máquina cada 2 prendidas. O sea, está la economía paralizada. Hay una situación de parálisis económica de la economía real que nunca la hubo. En alimentos, el 60% de capacidad instalada. En alimentos, que es lo que se supone que tiene que tener más consumo, ¿no? Se supone que los alimentos son la prioridad básica de la ciudadanía, del consumidor. Entonces vos antes que comprar cualquier cosa, comprás alimentos. Lo primero que compras. Bueno, tiene el 60% de la capacidad instalada prendida. Es decir, trabaja al 60%, en vez de trabajar al 80%, al 90%, al 100%, como si la economía estuviera bien, ¿no? Después, en materia de números económicos, verdaderamente ni siquiera en la macroeconomía le va bien. Yo ya estoy cansado de los periodistas y de los comentaristas y de los analistas y economistas que dicen que uno de los logros de Milei es haber alcanzado el orden fiscal. A ver, el orden fiscal está bastante desordenado, por decirlo de una manera suave, ¿no? Este mes de junio había gastos por 18 billones de pesos, 6, ponele, para ser más precisos, y hubo ingresos solamente de 13,6 billones de pesos. ¿Dónde está solucionado el orden fiscal? ¿Dónde está el orden fiscal? Si no pudieron cubrir 5 billones de pesos de gastos que estaban previstos en el presupuesto. Deuda flotante de 3,6 billones de pesos en junio. Deuda flotante es la deuda que no se le paga a los proveedores. La deuda que vos reconocés y asumís como propia, está devengado el gasto, pero no está pagado. O sea, está facturado, pero no está pagado, ¿no? Eso, 3,6 billones de pesos. Algunos economistas, para ser suaves, dicen, bueno, todos los gobiernos tienen deuda flotante. Sí, pero el gobierno de Milei tiene un promedio de deuda flotante de todos los meses. En 6 meses ya van 15 billones, si sumás mes a mes, dividido 6 ya son casi 2 billones y medio por mes de deuda flotante. O sea, estamos en una economía que no recupera ingresos. La caída de los ingresos de este mes de junio fue de 11,6%. Una caída del 11% en recaudación. Una caída del semestre en recaudación del 8,6%. Una caída en el IVA de 4,9%. ¿De dónde me dicen que está bien macroeconómicamente la economía? Ahora dicen que en julio está creciendo la recaudación. Vamos a ver los datos de julio, tal vez crezcan un poquito, pero es lógico que crezcan un poco porque vienen para atrás. Vienen muy, muy, muy mal. Entonces, a lo mejor puede haber un rebote. Tal vez en la liquidación de ganancias, que era este mes, a lo mejor aporta un plus en ganancias, que cayó un 14% en el mes de junio, ¿no? Los impuestos por los derechos de exportación cayeron un 37%, 40% de derechos de exportación y algo así como 14% de los derechos de importación. Ahora después vamos a leer bien los números, pero la economía no está bien macroeconómicamente, no está bien ni la micro ni la macro. Entonces, ¿de qué me viene a hablar Milei? ¿De qué me viene a hablar Milei de que todos los números están perfectos y de que los culpables
de la morosidad son los morosos, los que no pueden pagar el crédito, los que creyeron en el gobierno, creyeron en el sistema, creyeron que ellos tomaban un crédito de 100 y a lo mejor cobrándoles una tasa razonable, ellos iban a ganar más plata, iba a haber una reactivación económica y entonces les iban a recuperar las ventas, les iban a aumentar los clientes, pero todo eso pasó al revés. Bajaron los salarios en términos reales, bajaron las ventas, bajaron los clientes, hay un corte en la cadena de pagos, la gente no cobra. Si vos sos un proveedor de un supermercado, cobrás a los 90, 100, 120 días. Entonces, claro, lógicamente, sacaste un crédito, no lo podés pagar. Entonces, ¿pero por qué es eso? ¿Porque el supermercado es malo? No. Es porque hay una retracción en el consumo y en la economía que hace que todo el agua baje y quede al descubierto la podredumbre, ¿no? Sin embargo, Milei dijo que cumplió con todo, bajó la inflación, bajó el gasto público. Claro, bajaste la inflación y el gasto público a costa de hacer pelota el consumo, hacer bolsa el poder adquisitivo de la gente, de romper 28.264 empresas en 6 meses, en 2 años y 6 meses, quiero decir. 28.264 empresas cerraron, quiero decir, ¿no? 350.000 personas formales en la calle. Crece la informalidad, pero también crece el desempleo informal. Hoy hay encuestas que dicen que hay jóvenes que están totalmente desencantados, que ni siquiera buscan trabajo. No que no trabajan, que ya ni siquiera buscan trabajo. Y son muchos. Hay un desencanto en la población, hay una dinámica de la apatía, del desencanto, del otra cosa no se puede, total todos son iguales, total no hay nada mejor que pueda venir que esto. Y mientras tanto, Milei y su alter ego ministro de Economía, Luis Toto Caputo, salen a hablar para tratar de infundir un poco de optimismo y empiezan y la embarran más. Porque se les nota la cara de preocupación, se les nota la cara de que están desesperados, de que quieren convencer a la gente de algo que la gente no ve en la calle. Están desesperados porque necesitan, con palabras, que la gente sienta lo que en el bolsillo no siente. Esa es la verdadera tragedia de este gobierno. Un gobierno que no ha podido cumplir con las expectativas. Un gobierno que, pese a que todavía tiene un poquitito más de intención de voto que su principal opositor, que es el peronismo, en realidad está generando un 40 o un 50% de desencantado que ya no quiere votar ni al gobierno ni al peronismo, ¿no? Entonces, hay una desesperación. Milei dijo que el consumo está en un pico histórico, mentira, cayó. Milei dijo que a los deudores que se arreglen solos, que nadie les puso una pistola en la cabeza. Si no fuera por la guerra, la inflación hoy estaría empezando en cero. Definiciones, ¿no?, de Javier Milei. Habló de terroristas disfrazados de estudiantes, de terroristas disfrazados de periodistas. Mira vos, somos terroristas los que decimos la verdad. Habló de un incremento fenomenal en la productividad. No sé qué está viendo porque todos los números que dijimos recién, desde la recaudación hasta la capacidad instalada, pasando por el consumo, está todo para atrás. Todos los números vienen para atrás. Defendió sus brotes psicóticos porque dijo que sus malas maneras, sus malas formas, en realidad contrastan con sus buenos resultados. Dijo, otros tenían buenas formas pero tenían malos resultados. Yo tengo malas formas pero tengo buenos resultados. Atacó fuerte a Kicillof, esto es normal. Dijo, cuando le preguntaron de la inflación, que no va a empezar en cero en agosto, dijo, pero la inflación mayorista, como si la inflación que la gente, la señora jubilada que va, o el jubilado que va al supermercado a comprar una lata de atún, tiene que ir a comprarla al mayorista, ¿no? Al supermercado, el almacén de la esquina o el chino, ¿no? Tiene que ir a comprarla al mayorista porque ahí la inflación está bajando, pero en el supermercado no, El supermercado no, y te lo reconoce el mismo Milei. Habló de indicadores que parecen del país de Narnia, dijo que no va a haber plan platita. Caputo en un reportaje con TN, porque el reportaje de Milei eclipsó el de Caputo, pero el de Caputo había sido un festival de mentiras también.
también un sentido de mentiras. Dijo, bueno, ya en un par de meses van a empezar a notar que la actividad empieza a repuntar. Es decir, va corriendo siempre la meta de los 18 meses que vienen por venir, ¿no? De los famosos 18 meses. Bueno, todavía no, esperemos un par de meses más que ya vienen los 18 meses, ¿no? Tal vez los 18 mejores meses vengan en el 2027 o en el 2028, no sabemos. Bueno, también habló Caputo de que la culpa es de los deudores, y acá hay que hacer notar que Adrián Rabia, el vocero presidencial, también ya lo había dicho hace casi un mes esto. Cuando le preguntaron de los deudores, había dado a entender que la culpa era de los bancos y de los deudores, ¿no? Es decir, el relato del gobierno ya es, está consolidado en el argumento firme de que la culpa del endeudamiento es de los deudores. Caputo dijo que Milei iba a ser reelecto. Bueno, veremos. Caputo dijo que la ley que mandó Milei al Congreso de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central va a ser un mazazo contra la inflación. Pero como no habíamos ya superado la inflación, hace ya, más de un año, cuando vivía Manuel Adorni, políticamente, estaba en el gobierno, Manuel Adorni nos contaba que ya la inflación no era un problema, ya era un problema superado, ya estaba superado. Pero ¿cómo? Ahora mandaron una ley para darle un mazazo a la inflación. No es que la inflación ya es un problema superado. No es que este gobierno tiene como logro haber bajado la inflación. La gente no lo nota. La gente no lo nota. Va al supermercado y nota que los precios siguen subiendo. Ni hablar de los servicios públicos, ni hablar de la nafta, ni hablar de las cosas que vos pagás. Es decir, la gente ha dejado de consumir porque tiene que pagar de servicios públicos. Después lo vamos a ver en un informe muy importante que tenemos hoy. Bueno, después tenemos para repasar la deuda flotante, es decir, el buraco fiscal que tiene mes a mes el gobierno nacional. Tenemos un mapa de la capacidad instalada, tenemos muchísimo. En este día 3 de agosto, 3 de agosto hacen en este momento 14 grados 9 la temperatura. Bueno, son las 8:36 minutos. Ya seguimos con unas cuantas verdades hasta las 10 de la mañana. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. So tired of crying, but I'm out
Muy bien, son las 8:39 minutos, 14:09 la temperatura. Paro docente, el gobierno va a controlar las escuelas, pero ya se prepara para un conflicto con los sindicatos. Hoy empieza un paro docente, desde que la última reforma laboral es el primero y la reforma laboral había establecido que tienen que preservar un 75% de funcionamiento de las escuelas y del servicio de los docentes para poder hacer un paro, ¿no? Es decir, los servicios esenciales, entre los cuales están los docentes. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, había convocado este paro, fue la que convocó el paro, pero el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovero cuestiona la medida de fuerza y advirtieron que si efectivamente se lleva adelante la forma en la que está prevista, se estaría violando la norma aprobada por el Congreso a principios de este año. Claro, hay paro, pero no tiene que haber paro. Es decir, la ley laboral dice que si hay paro docente, no tiene que haber paro, porque el 75% tiene que funcionar. Yo no estoy a favor de los paros docentes, pero yo creo que la mejor solución para que no haya paro sería pagarle bien a los docentes. Sería una economía que tan rebosante que está, con tanto crecimiento, tanto poder de consumo, tanta algarabía que hay, aunque la recaudación se está cayendo a pique, 11% en junio, vamos a ver cómo da julio, pero 11% cayó en junio, lo repito para que la gente sepa, para que se pueda saber de que estamos en una situación de parálisis económica, ¿no? 5% de caída en el IVA, bueno. El gobierno dice que que ante la situación de los malos salarios, los docentes no tienen que hacer paro, tienen que cubrir el 75%. Se viene un conflicto seguramente judicial y gremial. Bueno, vamos a ir con el primer corte. Estamos con contacto, ya tenemos enganchado a Eduardo Bustos. Eduardo Bustos en el sector agropecuario. ¿Qué tal, Eduardo Bustos, director de noticiasagropecuarias.com? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariano? Muy buenos días, amigos de Comedios. Y bueno, como cada mañana, un breve informe que tiene que ver un poco con la actividad agropecuaria. Concretamente, estamos hablando antes de que empieces el informe, te pido, por favor, lo voy a hacer público. Salúdame porque hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, entonces! Acá se están sorprendiendo todos, nuestro operador Claudio, Matías Urtac. Así que sí. Bueno, feliz cumpleaños. Sí, ¿Sabés lo que pasa? Que yo no sigo mucho Facebook. No sigo mucho Facebook y entonces en Facebook saltan todos los cumpleaños de toda la gente amiga. Pero bueno, felicitaciones, Mariano querido. Muchas gracias. Después que te vayas de la radio irás a celebrar con tu familia, ¿no es cierto? Seguro. Que te preparen algo rico, aunque la cosa no está para hacer grandes fiestas, pero bueno, para tomar un vinito por ahí. Algo se puede compartir. Se puede, ¿no es cierto? Se puede. Como también se puede comer un asadito cada tanto, aunque sea cada 3 meses. Y claro, uno puede tirar un par de bifecitos a la parrilla y bueno, como para disfrutar un poco de los cortes vacunos, ¿no es cierto? Y sí, bueno, hay que disfrutar. Es tal cual. Efectivamente, bueno. Pido disculpas ante todo, Mariano, porque sigo con mi garganta complicadísima, no hay problema. Decía recién a Matías. Pasé una noche bastante fea por la tos y demás, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible para poder contarles a la gente la nueva. Bueno, concretamente vos sabés que varias entidades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires expresaron su rechazo al sistema integrado de gestión de trazabilidad de productos veterinarios. Este es un sistema que implementó recientemente el SENASA, que impone controles más estrictos a todo lo que tiene que ver con la venta y la producción y comercialización de productos veterinarios. De acuerdo a este informe que publica el SENASA, que publican las entidades rurales, este sistema tiene por objetivo monitorear a lo largo de toda la cadena de producción la distribución y comercialización de los insumos veterinarios. ¿Por qué cuestionan? Este cuestionamiento fue difundido en un comunicado de prensa, como te decía, por la Sociedad Rural de San Antonio de Areco, Rojas, Varadero, Pergamino y Lincoln, además de la Asociación Rural de Arrecifes y la Asociación Rural de Colón. Las entidades sostienen que el nuevo esquema incorpora exigencias que generan
mayor costo, complejidad y cargas administrativas para los productores ganaderos y consideran que la medida contradice el proceso de simplificación y de regulación impulsado por el gobierno nacional. Así que bueno, lo cierto es que este sistema, que fue creado por la resolución 654 del SENASA, establece la obligación de registrar operaciones vinculadas con productos veterinarios, además de implementar de manera progresiva la receta veterinaria electrónica. Este es un dato interesante para mencionar, porque por lo general las recetas siguen emitiéndose en papel, en las zonas de producción, concretamente. Recordemos que en el caso de la salud humana ya las recetas son electrónicas, ¿no es cierto? Bueno, y en este sentido la gente de la producción no está muy a favor de esta decisión. Así que bueno, así están las cosas con respecto al tema productos veterinarios que alcanzan los laboratorios, a los distribuidores, a los veterinarios, comercios establecidos de almacenamiento y otros actores vinculados a esta actividad. Así que bueno, ahí están entonces algunas sociedades. Lo que me llama la atención que ninguna de las entidades grandes, o sea, Carvap, por ejemplo, o CRA o Federación Agraria se pronunció en este sentido, que simplemente es un grupo de sociedades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires que salieron a cuestionar esta decisión, esta resolución, mejor dicho, del SENASA. Pero bueno, veremos qué pasa en los próximos meses en este sentido. Muy bien. Damos vuelta a la página, Mariano. Dale. Vos sabés, recordemos que Argentina estuvo hasta hace poco para exportar carne aviar a raíz de los casos de gripe aviar que se produjeron en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Bueno, finalmente la Argentina presentó todos sus informes ante la Organización Mundial de la Salud Animal, la OMSA, y la Unión Europea rehabilitó nuevamente a la Argentina para la reapertura de su mercado para la exportación de carne fresca aviar, de acuerdo con el reglamento ejecutado por la Unión Europea. De esta manera, el bloque europeo confirma que Argentina podrá volver a exportar carne aviar y productos aviares frescos a partir del próximo 17 de agosto, al haber recuperado su estatus de país libre de influenza aviar, que es lo que recién te comentaba, ¿no es cierto? Claro. Esta medida adquiere especial relevancia en el contexto de la entrada en vigencia del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, ya que permitirá que la Argentina aproveche plenamente la cuota adjudicada por la Unión Europea para la exportación de carne aviar. Dato para tener en cuenta: las exportaciones de carne aviar a la Unión Europea en 2025 totalizaron nada menos que 14 millones de dólares, un 32% más que lo exportado en 2024. Así que bueno, eso es lo que tenemos un poco con todo lo que tiene que ver con la producción aviar y el tema de los veterinarios. No sé si hay tiempo, Mariano. Sí, te quería comentar que hay un tema que va a crecer, me parece que es un conflicto con la marina mercante y con la industria naviera, porque el gobierno está impulsando un proyecto de ley, ¿viste el proyecto de mega ómnibus de desregulaciones que se viene por parte de Federico Sturzenegger, ¿no? Bueno, ya lo contamos, que desregula, por ejemplo, quiere desregular la venta de remedios, que vos puedas comprar medicamentos en cualquier lugar sin resguardar la trazabilidad, la seguridad y demás. Hay un gran conflicto con las farmacias, hay un gran conflicto. También, bueno, lo hemos visto con el tema de la carne, que vos lo describiste muy bien recién, ¿no? Y con el tema de la industria del Instituto Nacional de Carne Vacuna. Pero ahora también está impulsando un proyecto de ley para desregular el cabotaje, que afecta a la industria marina, industria naviera, la marina mercante y las economías regionales, porque en concreto lo que hace el proyecto es, se va a enviar al Congreso ahora en forma inminente, es permitir la competencia de buques de bandera extranjera en el mar y río argentinos para el traslado de cargas entre puertos argentinos, no sometiendo a los buques a leyes y marcos tributarios argentinos, sino a los de la bandera de cada país. Es decir, los barcos extranjeros van a poder circular por las aguas argentinas libremente por los ríos, con la ley de su país, no con la ley de nuestro país. ¿No? De hecho ya hubo algunas críticas en ese sentido por parte de algunas organizaciones
empresariales, ¿no es cierto?, que no están muy de acuerdo con esta iniciativa. Claro. Habrá que ver qué pasa cuando llegue el proyecto al Congreso, no es lo mismo que con este anteproyecto de la desregulación del IPCBA, de la desregulación de la COVIAR, ¿no es cierto?, que son anteproyectos, pero bueno, han armado tanto bochinche esto que yo no sé hasta dónde los legisladores, particularmente el Senado, porque le deben mandar esto al Senado directamente, en condiciones de reunir los tantos que necesitan, ¿no es cierto?, el poroteo que le dicen para ponerlo en tablas y tratarlo, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Bueno, fíjate que vos recién mencionabas la resolución del SENASA, todos los conflictos que abre este gobierno, ¿no? Porque siempre que manda leyes al Congreso es para un conflicto. Entonces, por lo general es un gobierno que gobierna en contra de la corriente, pero no es que gobierna en contra de la corriente en el buen sentido, ¿no? Si vos dijeras que, bueno, en contra de los grandes intereses, en contra de... Bueno, tendría un sentido, pero este gobierno gobierna en contra de la gente, de los que producen, de los que quieren vender medicamentos tranquilos, de los que quieren vender carne, de los que quieren vender... O sea, finalmente el gobierno de la libertad te está quitando todas las libertades, ¿no? Porque te quita la libertad principal, que es la de comerciar, la de hacer tus negocios, la de trabajar. Y esto es importante decirlo. Y ahora este jueves se viene, todavía no sabemos si se está confirmado o no, pero se viene el tratamiento en el Congreso de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y una marcha masiva, que seguramente va a ser masiva, en contra. ¿Por qué? Porque quieren vender todo tipo de tierra, ¿no? Sí, decime. La Federación Agraria se pronunció, los otros días lo comentábamos, Mariano, respecto de este proyecto de ley, ¿no es cierto? A ver, repetime lo que dijo, repetilo porque las oyentes... básicamente considera que este proyecto de ley atenta contra la inviolabilidad de los territorios que hoy son propiedad de la gente. O sea, hay una ley, y corregime si vos estás más en los temas políticos que yo, que autoriza a los extranjeros hasta un 15% de compra de tierras argentinas por parte de los extranjeros. Pero esta ley, este proyecto, mejor dicho, que quieren impulsar, es como que borra olímpicamente esta iniciativa que no sé de qué año data. Y bueno, y justamente en ese sentido hubo un pronunciamiento de la Federación Agraria los otros días que está en contra justamente de este tipo de proyectos, porque considera que es una forma de violar justamente la propiedad privada. Pero bueno, claro, no sé. Claro. Bueno, vos fijate, ¿no? Siempre en nombre de la libertad nos quieren hasta quitar las tierras de la Argentina. Yo voy a ir a la marcha del 6. Acá no es una cuestión partidaria. Esto es Argentina o no Argentina. No hay partido político. Ahora que me estás mencionando eso, me estoy acordando de algo. ¿Viste que hay una organización que se llama Proma Argentina, que promociona todo lo que tiene que ver con inversiones argentinas en el exterior y del exterior en Argentina? Bueno, sí. Voy a buscar el informe que una empresa polaca estaría comprando algo así como 10.000 hectáreas en la Patagonia para invertir en todo lo que tiene que ver. Te vuelvo a repetir, tengo que buscarlo. Vi así al vuelo el informe, lo iba a bajar para después subirlo a nuestro portal de noticias, pero la idea era invertir en la región patagónica. Vos varias veces lo mencionaste este tema, sin precisar empresas, ¿no es cierto?, que estarían comprando algo así como 10.000 hectáreas para destinarlas a todo lo que es desarrollos de tecnologías de tierras raras e innovación, inteligencia artificial y demás cosas. Después voy a ver si lo consigo y lo voy a compartir en la próxima salida. Es un dato clave, eso es lo que se viene. Eso mejor dicho, es lo que quiere Milei que se venga. Eso es lo que quiere Milei que se venga, es decir, quieren facilitarle toda la compra de tierras, incluso el superRIGI, sin impuestos también, sin que paguen impuestos o que paguen los mínimos Creo impuestos que está entrando posibles. dentro de ese proyecto esta inversión de la que estoy hablando. Claro, en el superRIGI 2, o sea, en el de más de $1.000 millones, decís vos, ¿no? Ahí estarían entrando el proyecto. Exactamente. Sí. No me acuerdo bien el número, pero es un combo. Es importante. Es un combo. Ley de tierras es por un lado, después superRIGI y después la ley de sociedades. Son todas leyes que van hacia un mismo sentido. Una estrategia de extranjerización de tierras por parte de la Argentina para que vengan capitales que no paguen impuestos,
por 30 años, o que paguen lo mínimo de impuestos, mientras que las pymes nuestras pagan, digamos, mucho más de lo que deberían pagar. Además de que ya hay exenciones tributarias para muchos sectores que no lo merecen y que desarrollen productos tecnológicos sin dar mucho trabajo, porque tampoco esto es de una enorme cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Y todas se las llevan afuera. O sea, es una venta tremenda. Vos me querías transmitir algo, ¿no? Sí, algo más quería comentar justamente para cerrar. Mañana martes arranca la 34ª edición del Congreso Internacional de APRESIT. Esta vez se hace en Rosario, en los últimos 2 años se hizo aquí en Buenos Aires, en la Asociación Rural Argentina. Esto tiene que ver básicamente con todos los productores que trabajan en siembra directa, técnicos, empresas, y tiene una agenda, un portfolio muy interesante de presentaciones que básicamente buscan poner el foco sobre lo que se viene en materia de producción agroganadera también, ¿no es cierto? Porque hay algunos especialistas que van a hablar de la relación agricultura-ganadería, entre otros temas. Y por supuesto también va a haber una mirada económica sobre cuáles son las perspectivas para el futuro. Seguramente en la próxima salida vamos a tener ya algún informe como para compartirlo con ustedes, pero te digo, vuelve a arrancar, vuelve a APRESIT, arranca el próximo martes, mañana martes, a partir de las 9 de la mañana en el centro, en el auditorio de Rosario, que es el centro de convenciones de Rosario. Ahí está. Así que bueno, hay alrededor de 6.000 productores inscriptos, empresarios y demás. En esta ocasión solamente va a ser transmitido en forma presencial y bueno, tendremos después el acceso a la información que remitan. Lamentablemente, por razones de salud, no pude viajar a cubrir este congreso, pero bueno, me hubiese encantado estar allá. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todos modos, vamos a tener la información. Bien. Sí, Mariano. Excelente. Bueno, Eduardo, te despido, te mando un gran abrazo y seguimos con el programa. Para vos hasta y mañana. Que bien tu día de cumpleaños. Igualmente, muchas gracias por todo. Bueno, también saludamos a toda la gente que nos está saludando en este momento por el cumpleaños. Muchísimas gracias a PERA, Asociación de Periodistas de la República Argentina, que ya me están saludando por el chat. También a todas las familias, amigos que en este momento, día de cumpleaños, se están saludando justamente por este medio. Seguimos en un minuto más en unas cuantas verdades hasta las 10 de la mañana. Muy bien, seguimos. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Y bueno, ayer habló Milei. Se cansó de decir que el gobierno es una maravilla. Vamos con el primer corte, que dice que cumplió con todas las promesas que hizo durante su campaña. Miremos. Complete la frase, es una frase. Javier Milei debería ser reelecto el año que viene porque cumplió todo lo que prometió. Porque dije que iba a bajar la inflación, la bajé. Porque dije que la economía iba a crecer, la economía crece. Dije que iba a caer la pobreza, cayó la pobreza. Dije que iba a caer la indigencia, cayó la indigencia. Dije que el que las hace las paga y lo cumplí. Dije que iba a hacer bajar la inseguridad y lo hice. Y dije que me iba a aliar estratégicamente con Occidente. Cumplí todo. Soy el primer político en la historia argentina que cumplió todo lo que dijo. Y lo cumplí en la mitad del mandato. Redoblé la apuesta con leyes que eran imposibles a mitad de mandato y las cumplí también. Bueno, y ahora a ver si me reconoce esta. ¿Qué cosas no pudo hacer todavía que piensa que va a poder hacer en lo que le resta de esta gestión, de este gobierno,
Y si llega a ser reelecto en un próximo gobierno, ¿qué cosas no hizo? Voy a seguir bajando impuestos, o sea, necesito hacer una reforma tributaria, digamos, más integral y lograr que... Pero también es cierto... No sé si alguna vez usted dijo que quería llevar las retenciones a cero. Obvio, bueno, parte de la reforma tributaria implica también bajar impuestos. De hecho, nosotros tenemos un plan de que si nosotros seguimos expandiendo la economía al ritmo que viene, de acá al 2031, en caso de que seamos reelectos, les vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares. Es un tema. Entonces, es más, mire, le voy a decir algo. Porque la inflación va a seguir cayendo. Le voy a explicar por qué la economía va a seguir creciendo, si me lo permite. ¿Cómo no? Si usted quiere, son los últimos segundos. Si me lo permite, digamos, porque esto es importante. Porque lo que saca gente de la pobreza y mejora el bienestar de la humanidad es el crecimiento. Mire, no solo que hemos crecido a un ritmo promedio del 5%, que es 5 veces más fuerte que el promedio de Argentina de los últimos 100 años. No solo eso, mire, le voy a decir algo. El último número dio 2,3%. El desestacionalizado, el trimestral, 0,7%. Usted lo analiza, le da 3%. Ahora, fíjese que eso se dio con una situación donde cayó la inversión como consecuencia del ataque especulativo que tuvimos en el segundo semestre, o sea, el intento de golpe de Estado, hay que decirlo así, sin que sacar la máscara. Dicho esto, ¿qué es lo importante? Que si la inversión no hubiera caído, la economía se estaría expandiendo al 4%. Si la inversión se hubiera comportado como lo hizo durante el siglo XXI, en lo que va del siglo XXI, la economía se expandiría al 5%. Y si se hubiera comportado como se comportó a lo largo de nuestro gobierno, la economía se estaría expandiendo en torno al 7%. Es más, si usted lo calcula desde lo que tiene que ver con el riesgo país, con un riesgo país de 500 puntos usted puede crecer al 7%. Sí. Está, de hecho, en 4,20. Digamos, el riesgo de esta administración es entre 50 y 60 puntos básicos. Si logramos la reelección, vamos a crecer muy fuertemente. Pero fíjese esto, o sea, crecer al 7 u 8% va a ser una realidad de Argentina y en 10 años vamos a duplicar el PBI per cápita y en 20 años lo vamos a duplicar. Es decir, en 20 años nos vamos a convertir en una potencia, Y usted tiene, mire, si lo quiere mirar por componentes de demanda, el consumo para arriba, ¿sabe por qué? Porque está mejorando el salario real y cuando la inflación cae, mejoran las jubilaciones, con lo cual tiene un shock positivo desde el consumo. Lo que tiene que ver con la inversión, tiene el RIGI, tiene todo el plan vial y tiene la caída del riesgo país y la caída de impuestos. Bueno, un compendio de enumeraciones del país de Narnia, en donde gobierna el presidente Javier Milei. El 2,7% de crecimiento sí se explica por el crecimiento de 3 sectores que son muy pujantes, que son la energía, la minería y el campo. Pero vos tenés el resto de los sectores que ocupan el 80% de la actividad de un país, que son el comercio, la industria, las pymes, la construcción, que están en picada, que han caído en picada. No sé de dónde ve un consumo en pico porque todas las consultoras de consumo, incluso el INDEC, están dando una baja de consumo. En junio 18% de consumo en baja. Después, la inversión. Él dice que si creciera la inversión estaríamos creciendo al 5%. Claro, si hubiera más inversión. Claro, si yo jugara mejor a la pelota, estaría en la selección nacional argentina, o habría jugado el Mundial, ¿no? Si yo tuviera las mismas piernas que Messi, también sería el mejor jugador del mundo, Pero él dice que si crecieran las inversiones crecen al 14% anual, cuando lo mínimo para que una economía crezca es del 21%, Es decir, somos el penúltimo país de América Latina con inversiones. Antes que nosotros vienen todos los países de América Latina, nosotros venimos en penúltimo lugar, con una tasa de inversiones bajísima. Ya hablamos del consumo, que cayó el 18%, la recaudación está cayendo. ¿De dónde dice Milei que la Argentina crece? Está bien, a lo mejor en los números del Excel, por el efecto de los 3 motores grandes que tiene, que no dan empleo, crece, pero el 80% de la economía está estancada. Entonces te cae la recaudación de ganancias, del IVA, del impuesto al cheque, de los impuestos del comercio exterior.
todo está en caída. Después lo vamos a repasar los números para desenmascarar toda esta mentira, ¿no? Que la inflación bajó y claro, sí, se desaceleró, pero todavía no desapareció. Y todavía sigue pegando en el bolsillo de la gente por un motivo muy sencillo, porque los salarios no le ganaron la inflación, pierden contra la inflación todo el tiempo. Los únicos salarios que le ganan a la inflación son los de los funcionarios, los senadores, los diputados, los jueces. Eso sí le ganan a la inflación, pero los de la gente común no. Entonces la gente dejó de consumir. Y una inflación en desaceleración, con una economía totalmente paralizada y sin poder de consumo, equivale a la nada misma. Es decir, ¿para qué querés tener inflación si tenés a todos muertos, ¿no? Bueno, son las 9:04. Pedimos perdón al informativo de Ecomedios. Ya viene Matías Urtac para hablarnos de las noticias de Radio Ecomedios. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. De la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Cielo mayormente nublado en Buenos Aires. La temperatura 14 grados 9 décimas. Rige el paro docente. El gobierno avisó que controlará a los gremios. La medida será en principio por 24 horas. En algunos distritos y de acuerdo a los diferentes gremios, el cese de actividades se extenderá hasta el martes 4. El gobierno reactiva una ambiciosa agenda en el Congreso antes de la campaña 2027. Nos informa nuestro periodista acreditado Alberto Lampugano. El presidente Javier Milei confirmó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será la principal iniciativa legislativa de los próximos meses. Además, volvió a reclamar por la eliminación de las PASO y a su vez aseguró que ya decidió quién será su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones generales del año 2027. Para Ecomedios AM 1220 informó Alberto Lampugano. Más títulos en Ecomedios a las 9:07 de la mañana. Deportes. River continúa en crisis. Perdió con Rosario Central y acumula 5 derrotas seguidas en el fútbol argentino. La caída fue por 1-0 en la tercera fecha del torneo Clausura 2026. El único gol del partido disputado en el Monumental fue convertido por el defensor Nicolás Otamendi en contra a los 27 minutos del primer tiempo. Son las 9 de la mañana, 7 minutos en la Argentina. Cielo mayormente nublado en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 9 décimas, humedad 93%. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, ustedes saben que uno de los proyectos más conflictivos que tiene este gobierno por delante es la ley de inocencia fiscal. La ley de inocencia fiscal fue enviada al Congreso, al Parlamento, la semana pasada por el propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el mismo que dijo en estas horas en la televisión que los culpables de las deudas y de los morosos son los propios tomadores de deuda, ¿no? Los que toman deuda sin saber o creyendo que se iba a devaluar o creyendo que el dólar iba a ir a 3.000 pesos. Bueno, pero ahora les pide a los argentinos que saquen los dólares del colchón, ¿no? Y a todos, ¿no? Que todos nos embanderemos en la bandera argentina, saquemos los dólares del colchón y va a haber total inmunidad para aquellos que exterioricen y bancaricen los dólares no declarados, los dólares en negro y los pongan en el banco. Ahora, esto que ya tuvo una primera versión, que fue la Ley de Inocencia Fiscal 1, va a tener una segunda que va a permitir aún más derribar más los límites de los controles bancarios y poder incluso exteriorizar o bancarizar mucho más dinero para los que hoy tienen guardados dinero no declarado, ¿no? Están desesperados por los dólares, pero bueno, ustedes saben que esto trajo una consecuencia. La diputada Mónica Frade le mandó cartas, documentos al presidente de la Nación, Javier Milei, al jefe de gabinete, Diego Santilli, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para que se abstengan de tratar esta ley porque pueden tener problemas penales que va a denunciar en la justicia por incumplimientos de leyes que tienen que ver con el lavado de dinero y la evasión tributaria. Vamos a hablar con Mónica Frade, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por la coalición cívica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo es esto de que mandaste cartas, documentos intimando y vas a hacer el juicio penal a todos las autoridades, digamos, Milei, Santilli, Martín Menem, Victoria Villarruel, si siguen adelante con esta ley? Mira, Mariano, vos sabés que esta nueva vuelta de rosca que le dan a la ley de inocencia fiscal, que se votó a principios de este año, no hace tanto tiempo, esta nueva modificación que se intenta es un escudo protector que refuerza aún más la impunidad de los evasores. La carta documento que envié, y ahora hablamos un poco de las diferencias, si querés, tiene que ver con que en realidad los que han sido receptores directos es Javier Milei y el jefe de gabinete, porque es quien conduce en este momento, Diego Santilli, la Administración Nacional. Los presidentes de la Cámara de Diputados
y de senadores, lo que planteo es que tomen conocimiento de estas cartas y que hagan extensivo el conocimiento de esta carta a los integrantes de sendas cámaras. ¿Por qué? Primero, porque no creo que tenga que ver esto tanto por la necesidad de dólares como por la necesidad de impunidad que necesitan para los funcionarios públicos. Ajá. En la ley de justicia fiscal que votaron principios de este año, levantaron, es decir, dieron un sistema ya de protección a los evasores, levantando los pisos de 1,5 millones a 100 millones de pesos la evasión y la gravada de 1.000 millones a 10.000. Quiere decir que si vos evadís menos, ahí hay un escudo protector. Esto significó, y es importante decirlo, el cierre de casi 5.500 causas en los juzgados penales económicos que perseguían el cobro de estas sumas. Así que vos fíjate que por un lado te piden los dólares, pero por otro hacen esto. Pero además de todas las críticas que en su momento le hicimos a esta ley de inocencia fiscal, que vos sabés que además planteaba una válvula para que aquellos que adherían al sistema simplificado no fueran investigados en inconsistencias patrimoniales para atrás. Y, casualidad, funcionarios públicos de este gobierno, inclusive Fernando Iglesias, pero está el caso de Adorni, que ya es un caso... El caso más emblemático fue el de Manuel Adorni, ¿no? Bueno, que se acogió a la ley de inocencia fiscal mucho antes de que se supiera. Bueno, entonces, ¿qué decíamos ahí? Se están haciendo normativas de impunidad para ellos mismos, porque están delinquiendo y no quieren que nadie los investigue. ¿Qué pasa con esta nueva propuesta que manda el gobierno? Que además lo dicen a la luz del día, de que han consultado con contadores, o sea, no han consultado con constitucionalistas, han consultado con contadores cómo tenían que hacer para que ese escudo de refuerzo a los evasores sea más efectivo. Y entonces acá, entre otras cosas, no solo elimina los topes, que recién hablábamos de 1.000 millones y 100.000 millones, ya no va a haber topes. Es decir, que vos podés evadir una y otra vez, y en todo caso la sanción que vas a tener es una pena pecuniaria, pero no habrá delito. Ajá. Con lo cual fulminan los artículos del Código Penal, o intenta fulminar, porque no lo va a lograr, que tiene que ver con justamente el evitar, prevenir el enriquecimiento ilícito, los delitos de corrupción y el lavado de activos. Ahora, acá hay he visto que si siguen adelante con esto, la Constitución Nacional, en su artículo 36, con la modificación del año 94, establece que eso puede ser considerado un atentado al orden democrático. Vos fíjate que avalar o fomentar o no prevenir los delitos de corrupción tiene que ver con eso, con que pueda ser considerado un atentado al orden democrático. O sea, más allá de la violación a toda la normativa internacional que el país tiene ratificado, tanto por Naciones Unidas como por la OEA, respecto a convenciones y tratados de prevención de hechos de corrupción. ¿Y qué hacen ahora? Bueno, lo que antes no habían hecho se olvidaron de hacer, incorporar este refuerzo o este escudo a todos los familiares. O sea que esta ley permite a funcionarios, a altos funcionarios de cualquier rango y a sus familiares acogerse a la ley de inocencia fiscal, y acá pueden quedar, digamos, comprendidos, digamos, funcionarios que pueden, bancarizar y blanquear millones de dólares, digamos. Sí, quedan los testaferros legalizados, porque si yo, funcionaria pública, tengo bienes a nombre de mis hijos, de un hermano, yo ahora les puedo decir acójanse en el beneficio y quedamos todos limpitos, y acá no hay ningún enriquecimiento porque Arca no me va a poder investigar. Porque esta es otro de los tapones que ponen. No te pueden investigar las inconsistencias para atrás. Es decir, pongamos un ejemplo.
a poner un ejemplo, Cristian Ritondo, que se viene enriqueciendo en la función pública, y nosotros lo hemos denunciado, por eso lo estoy citando. Esto es una ley para él, es una ley para los Adorni. Entonces, esto ataca contra toda convención internacional que este país, y además, insisto... Bueno, tenemos a Sergio Vázquez también, o Andrés Vázquez, perdón, el titular del ARCA. También lo denunciamos, bueno, la coalición cívica también lo denunció penalmente a Andrés Vázquez, que la primera vez se cerró la causa por enriquecimiento ilícito. Facundo Leal, que se fue encontrado con $2,5 millones en su casa. Está plagado de ejemplos, por eso se hace en esta ley. ¿Para qué se hace en esta ley? Para protegerse. No creo que sea tanto por los dólares que necesitan que la gente saque del colchón, porque la gente no confía en este gobierno y no va a sacar los dólares del colchón, pero sí para convalidar la impunidad. Entonces, si efectivamente siguen adelante, digamos, nosotros vamos a hacer denuncias penales. Nosotros también hicimos 2 notas enviado a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera para que dictamine, son organismos, sobre todo la Unidad de Información Financiera, que debe dictaminar si este proyecto que están enviando es un proyecto que atenta contra las normas y nuestros compromisos internacionales. Vos sabés que la Unidad de Información Financiera integra un organismo internacional que es el GAFI, que nos viene a controlar anualmente sobre nuestras políticas de prevención de lavado de activos, de enriquecimiento de funcionarios. Bueno, yo quiero que estos funcionarios se expidan, porque si no lo hacen, teniendo obligación de hacerlo, también los vamos a denunciar penalmente. Y te pregunto, Mónica, el proyecto está para tratarse en Cámara de Diputados en este momento, ¿no? Teóricamente comenzaría a partir de esta semana o la semana próxima a tratarse en las comisiones de legislación penal y de presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados. Y este aspecto que vos señalás que me parece fundamental, el tema de que comprende a funcionarios y familiares en el beneficio de exteriorizar el dinero oculto que puede venir de la corrupción. Este capítulo, ¿crees que puede tener mayoría o pueden voltear este artículo con mayoría en la Cámara? ¿Has hablado con otros bloques? Mira, vos sabés que hubo un receso que terminó hoy, de modo que esta semana se va a empezar a hablar. No sé cuál es el temperamento de la mayoría, pero vos sabés que los diputados oficialistas y los aliados son soldados. Digamos, les manda el Poder Ejecutivo algo y ellos lo hacen, no importa que sea, porque es la regla máxima que mantiene esa cohesión entre oficialismo y aliados. Así que la verdad que no sé cuál va a ser el temperamento, pero sea el que sea, nosotros vamos a hacer todo lo que la ley nos permita hacer, porque se está consagrando todo un esquema de impunidad que los protege, o sea, ese escudo protector que se hace en la casta, que se están haciendo para ellos, es inadmisible, es decir, porque además la propia Corte Suprema de Justicia se ha expedido varias veces respecto a cuáles son las facultades del Congreso, pero también cuáles son los límites. Es decir, cuando nosotros introducimos reformas al sistema tributario, ¿no?, que sería en este caso, tiene que ser con un criterio de equidad distributiva, no de privilegio. Claro, ¿qué delito le podría caber al presidente, a Santilli, a Villarruel, a Martín Menem si impulsan esta ley que tiene este tipo de beneficios y de privilegios para funcionarios y familiares y testaferros? Te hago una salvedad acá. Ajá. A Martín Menem y a Victoria Villarruel los he puesto en conocimiento. Pero como legisladores nosotros tenemos facultades de legislar, en todo caso será inconstitucional lo que se está legislando y luego se plantearán las acciones de inconstitucionalidad. En realidad los que están señalados en este caso es el propio Poder Ejecutivo que envía el proyecto y su jefe de gabinete, ¿no?, que es el enlace con el Congreso.
Por eso la carta está dirigida a ellos y respecto a los presidentes de las cámaras se les notifica. Se les notifica. ¿Y qué delitos le cabría a ellos entonces? No, bueno, desde incumplimiento de deberes, Sí. abuso de autoridad, insisto que están incursos en el quiebre de la Constitución Nacional y en un ataque desde mi punto de vista al orden democrático. Bueno, es gravísimo, ¿eh? Este jueves va a haber una marcha muy fuerte por el tema de la ley de tierras. ¿Vos creés que esta ley que se está tratando en el Senado ya tiene media sanción de diputados, ¿no? Se va a tratar en el Senado. ¿Crees que puede llegar a caer si hay mucha gente que vaya a pedir a la Plaza del Congreso que no se vote la ley de tierras? Para no Esta venderla. ley, Mariano, entró por el Senado, todavía no llegó a diputados. Ah, o sea, primera sanción acá en el Senado, bien, perdón. Claro, mira, estamos hablando acá de soberanía, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que el territorio es lo único que no se puede reproducir. Se puede reproducir la población, pueden cambiar los gobiernos. No podemos reproducir la tierra. Por lo tanto, la tierra es uno de los aspectos centrales de la soberanía de un país, ahora que tanto hablan de la campaña anti-Argentina. Bueno, la verdad que si hay campaña anti-Argentina es en el seno del Poder Ejecutivo. La movilización popular, vos sabés que hubo un cuarto intermedio desde la última sesión del Senado hasta el 6 para negociar, seguir negociando esto porque no tenían los votos. Yo creo que la movilización popular debería ser masiva, porque aunque esto no parezca de interés cotidiano, los argentinos tenemos que saber que van por nuestra tierra y por lo tanto, si van por la tierra, van por todo lo que hay en la tierra, en nuestra tierra, desde riqueza hasta población, control de población. Entonces, aspiro, y por supuesto estaré ahí el 6 de agosto en una gran marcha en la puerta del Senado para evitar que esto tenga media sanción. Es muy grave esto, no deberíamos permitirlo. Es muy grave para que la gente lo tenga presente. Lo que quieren es eliminar el tope de 15% de venta de la tierra. En este momento hay un 6% de tierra extranjera, con lo cual llegar al 15% todavía, demandaría bastantes años, ¿no? Y sin embargo quieren derribar el tope del 15%, e incluso podrían comprar tierras en los estados extranjeros. Y bueno, ahí está la sospecha de los que quieren comprar la tierra para generar el negocio de la alta tecnología, de los negocios digitales, del control digital, del análisis de datos y la inteligencia artificial, ¿no? Para lo cual se necesitan tierras, energía, agua, frío, recursos naturales, los recursos de las tierras raras, y esto para ellos, porque después no van a pagar impuestos porque tienen el RIGI. Entonces, es todo un gran atraco a la Argentina. Mira, primero es verdad que tienen a nivel nacional 6%, pero hay por lo menos 30 municipios que ya tienen casi el 30%, que han quebrado la normativa y tienen ya 30% de territorio. Claro. Esto que vos decís es una pieza más de todo un rompecabezas que tiene que ver con un plan orquestado afuera. Este presidente es apenas un instrumento de todo eso. Ustedes son apenas periodistas, pero él es apenas un triste instrumento de todo eso, que le cambian eso por condecoraciones afuera, que para él eso es el sueño del pibe, ¿no? Bueno, esto es, vos mencionás el RIGI, la modificación de la ley de migraciones, glaciares, todo está en un marco. La ley de sociedades. Está cerrando perfecto. La ley de sociedades también, que permite las sociedades de inteligencia artificial, ¿no? Vos fijate que en toda esa legislación que se está tratando y que está votando este Congreso, que es el Congreso más pusilánime de la historia argentina, tiene un hilo conductor, y son los intereses extranjeros. Entonces, por eso digo que ojo con engancharnos los argentinos en esa campaña anti-argentina o ese nacionalismo de cotillón, de cartón, donde creemos que a nosotros nos afecta un extranjero que va a usar
el servicio de salud pública, pero por otro lado, mientras nos enganchan y nos hacen mirar eso, por otro lado le están entregando a las corporaciones extranjeras toda la tierra y toda la riqueza. Es que son extranjeros diferentes, son extranjeros diferentes. Unos son los extranjeros que vienen a capacitarse o educarse o a curarse, que son los de los países limítrofes, que son extranjeros de segunda para Milei, y los extranjeros que Milei le quiere dar todo y entregarles el país son los grandes mega magnates tecno ultramillonarios de los grandes poderes mundiales, de las grandes élites mundiales. Ahora, de Estados Unidos, Israel y demás, ¿no? No sé qué van a hacer con todos los argentinos que tienen doble nacionalidad. Todavía nadie me contestó esa pregunta. Me río por no llorar, obviamente, pero este gobierno claramente es un gobierno de entrega, es un gobierno de absoluta entrega y absoluta desaprensión por la nación argentina. Fíjate que nos pusieron y nos obligaron, Mónica, a hablar, digamos, como si fuéramos, te pueden tildar de zurda por esto de hablar de entreguista, pero son entreguistas, es decir, son cipayos entreguistas que están entregando el país. Así como no defienden las Malvinas, bueno, están generando todo un estado político, un clima político de rebelión social por la entrega que están generando, ¿no? Mira, la calificación de zurda casi te diría que viniendo de este gobierno es un honor, así que no, la verdad que no. A esta altura se le cayeron las palabras. A mí me dicen zurdo, imagínate. Sí. Bueno, yo probé del socialismo, o sea que mi militancia fue siempre el socialismo y ahora estoy en un espacio de centro, algunos más de centro izquierda, otros no tanto, pero la verdad que nosotros estamos, los legisladores, para defender los intereses nacionales. Y exacto. Con el argumento de que vienen las riquezas, en realidad las riquezas no vienen y se están llevando las riquezas. Entonces, yo creo que tenemos que reformular, ¿no?, el concepto de nacionalismo y tratar de depositar nuestra preocupación en las grandes corporaciones que se les va a dar etapa de impunidad, como bien vos decís, por 30 años para que ni siquiera paguen impuestos. Y se lleven la riqueza sin impuestos, pero además tengamos presente que todos los países protegen sus fronteras. Nosotros tenemos 877 pasos fronterizos entre los legales y los ilegales, y los narcos van a poder comprar perfectamente la tierra fronteriza. De hecho, los municipios que exceden ese límite que hoy le pone la ley nacional son municipios de frontera. ¿Por qué? Porque ahí tienen las pistas, ahí tienen los puertos, ahí tienen... Entonces, creo que los argentinos tenemos que reaccionar, y cuando digo reaccionar, seguramente mi ex compañero Santilli puede interpretar golpismo, que lo interprete así. Tenemos que reaccionar para defender la soberanía nacional. Exactamente. Bueno, pero además que tenemos que hacerlo nosotros. Vos sabés que ya en Estados Unidos hay una gran rebelión contra todas estas corporaciones y las están haciendo pagar impuestos. Los demócratas están hablando de que este tipo de corporaciones, mega multimillonarios de la tecnología, tienen que pagar más impuestos porque están eximidos de muchos impuestos, y hasta algunos hablan de el 5% de su patrimonio para el Estado Nacional. Con lo cual no es un debate solamente de la Argentina, está en Estados Unidos esto también. Pero si no pagan impuestos y no tienen carga impositiva alta, las grandes riquezas, ¿a quién se las vamos a poner? ¿A los trabajadores? Porque vos fijate que la clase media de este país es la que en sus hombros recae una gran presión impositiva. Este gobierno todo el tiempo propagandiza que hay que eliminar impuestos, pero no los está eliminando y tiene mayoría en el Congreso para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Y en lugar de eso, con el discurso de que quieren recaudar más, en realidad no quieren recaudar más, porque por eso le dan esas exenciones impositivas a través del RIGI a las grandes corporaciones. Y ha habido toda una legislación que ha sacado ganancias a las grandes fortunas, que ha sacado impuestos a los autos de alta gama. Vos fíjate que todo lo que se ha legislado en este Congreso va apuntado a beneficiar a los grandes capitales.
y a los grandes contribuyentes. Exacto. Y los de clase media y las pymes, nada. Son todas leyes con nombre y apellido, y los nombres y apellidos ya los conocemos, ¿no? Mira, te leo un título de una bajada de Forbes, ¿no? Que no es una publicación precisamente de izquierda. Dice que el impuesto a los super ricos de la IA ya se está debatiendo en Estados Unidos. Crece el debate en Estados Unidos por la creación de un fondo soberano. El proyecto ya en el Congreso norteamericano, titulado Ley del Fondo Soberano de Riqueza para la Inteligencia Artificial, impone un megatributo a las empresas con ingresos anuales mayores a los 200 millones. O sea, en Estados Unidos quieren hacerle pagar más impuestos para las empresas de más de 200 millones de dólares de ingresos, ¿no? Nosotros les queremos quitar impuestos. Esto es del senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, presentó la ley del Fondo Soberano de la Riqueza para la Inteligencia Artificial estadounidense. O sea, fíjate, ¿no? Cómo se debate en Estados Unidos esto, y nosotros acá, naturalmente, les queremos quitar todos los impuestos. En un país que tiene déficit. Es un gobierno que tiene un sesgo definido, que es ese, y los que creemos que eso no va a ayudar a la economía argentina, no va a ayudar a los argentinos que laburan, no va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, tenemos que hacer todo lo posible para denunciar esto, incluso en foros internacionales, y tenemos que comprometer a todos los funcionarios de las áreas comprometidas que están para prevenir esto, porque también son responsables de lo que este gobierno está haciendo. Así que nosotros hicimos esto porque creemos que esto es parte de lo que hay que hacer, y no hay que sacarle el traste a la jeringa, así que vamos a seguir haciendo todo lo que haya que hacer, y nosotros, la verdad que pido a mis colegas de la Cámara de Diputados y de senadores que sean sensatos, que estamos jugando con el futuro, el presente, pero el futuro completo de las nuevas generaciones. Entonces, que dejen de hacer trueque con un gobierno corrupto, totalmente corrupto. Mónica, te tengo que despedir, te mando un abrazo grande, ¿eh? Chao, Mariano, gracias a vos. Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, contaba cómo amenaza con denunciar penalmente por incumplimiento de deberes y por abuso de poder a los funcionarios máximos del gobierno, Javier Milei o Diego Santilli, por impulsar la ley de inocencia fiscal 2, que incluye a los funcionarios y a los familiares y allegados de los funcionarios en el beneficio fiscal de no pagar impuestos por exteriorizar fortunas que no están declaradas, ¿no? Es decir, acá puede esconderse un gran manto de impunidad para muchos funcionarios. 9:36 minutos, seguimos en unas cuantas verdades. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Podés recorrer museos donde el arte cobra vida. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Caminar por el puerto de frutos y perderte entre colores y sabores que hacen único el invierno en Tigre. O disfrutar de nuestros paseos y centros comerciales. Estas vacaciones de invierno descubrí un destino con 1000 maneras de disfrutar. Tigre, municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañaron a Mariano Obarrio en unas cuantas verdades. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Podés recorrer museos donde el arte cobra vida y los más chicos descubren actividades pensadas para ellos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza.
caminar por el puerto de frutos y perderte entre colores y sabores que hacen único el invierno en Tigre. O disfrutar de nuestros paseos y centros comerciales. Estas vacaciones de invierno descubrí un destino con 1000 maneras de disfrutar. Tigre, municipio. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. ¿Qué tienen en común ella que vive en Chascomús y el que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En San Isidro la patrulla está a menos de 5 minutos de donde vos estás. Sumate a Ojos en Alerta para contactarte en tiempo real y por WhatsApp con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Muy bien, son las 9:41 minutos. Seguimos agradeciendo todos los saludos. Gracias por los saludos de cumpleaños a todos los que nos están saludando por WhatsApp. Tengo explotado el WhatsApp, así que muchas gracias a todos. Ahora, bueno, ustedes saben que lo que veníamos diciendo al principio del programa, hablaron Javier Milei y Luis Caputo, el Toto Caputo, este fin de semana dejaron una cantidad enorme de definiciones y parece que el país está volando, el país está en su mejor momento. Hablaron de crecimiento económico, de que se vienen los mejores 18 meses, de que, bueno, de que la actividad económica está creciendo, de que estamos en un pico de consumo, dijo Javier Milei. Vamos a hablar de todos estos temas con Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política y Argentina, CEPA. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. No sé si viste las notas que dieron Milei y Caputo. Dijeron tantas cosas que pareciera imposible enumerarlas en una pregunta, pero básicamente dijeron que el país está buenísimo, que está creciendo la economía, que que ya bajó la inflación, que ya la inflación no es un problema, que hay un pico de consumo, pero yo tengo los números contrarios. Hay caída de la recaudación, hay una caída del consumo. ¿Vos qué números tenés? ¿Qué números tienen ustedes? No, los números son unos solos, el gobierno tiene los mismos. El gobierno, desde el inicio de su gestión, siempre reparó principalmente en las variables macro. Hace una especie de análisis de decir, bueno, si la macro funciona, lo demás va a funcionar. Pero eso es una falacia en dos aspectos. Primero, porque la macro no está ordenada. El gobierno puede mostrar algunos aspectos que temporariamente le dan un resultado positivo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el frente cambiario, pero cuando uno mira un poquitito con una lupa, algunas cosas, te diría con una lupa
medio grande, no hay que ser demasiado pesado, encuentra que no lo tiene resuelto. Por ejemplo, la semana pasada salieron los datos, el viernes, los datos del balance cambiario. Los argentinos en promedio, en los primeros 6 meses, estamos hablando de 1,5 millones de argentinos nomás, pero finalmente compraron 13.000 millones de dólares por ventanilla para meterlo abajo del colchón. O sea, si lo anualizás, estás hablando de que finalmente se te van como formación de activos externos 26.000 millones de dólares. No parece un país que tenga confianza en su moneda, justamente. Y peor aún, esos dólares calzan contra el endeudamiento. El endeudamiento del mismo periodo fue 13.000 millones de dólares. Y te estás tomando deuda para que los argentinos compren y lo guarden abajo del colchón. No parece muy virtuoso en el frente cambiario. Con lo cual, de hecho, hoy abrís el diario Clarín y en la página 5 debe ser, uno de los debates que plantean es si va a haber o no va a haber corrida cambiaria en la Argentina. Así que, bueno, obviamente Caputo dice que no, pero hay varios economistas, entre ellos Arriazu, asesor del gobierno, que dice que probablemente sí. Así que... ¿Vos decís que puede haber corrida cambiaria, o sea, gente que se corra el dólar oficial en un momento dado? ¿Cuándo puede ser el clic de eso? En la mayoría lo plantea para el año que viene. La discusión es si previo a las elecciones puede llegar a tener o no tener un problema. Ajá. Dependerá de diferentes variables, pero lo que está claro es que el gobierno quiso mostrar hace un par de semanas, cuando planteó el programa financiero, que tenía resuelto el financiamiento 26 y 27, y que eso fue una sobreactuación, porque no lo tiene resuelto. Más allá de lo que cada uno crea en relación a lo que puede pasar en términos de corrida, yo en esto no quiero ser fatalista porque sí, claro. Pero sí lo que está claro es que el programa no está... que lo hicieron para intentar mostrar algo que no tienen, que es que la cosa no está resuelta. A mí lo que en el frente, sí. En el frente fiscal estamos peor, claro. Mucho peor. Sí, frente fiscal. Que se supone que era el fuerte de este gobierno. Yo tengo números de que dicen de que en junio había gastos por 18,6 billones de pesos y entraron 13 billones de pesos. O sea, hay 5 billones que no se cubrieron. Claro. ¿Es así? Bueno, 5 estrictamente tenías alrededor de 1,5 de deuda flotante de antes. Nosotros tenemos que se incrementó unos 3 billones la deuda flotante. O sea, el diferencial entre un mes y otro, vos ya tenías una parte de deuda flotante que habitualmente la tenés. Sí. Así que, digamos, si hubiese mantenido eso, tendría que haberme gastado al menos 3 billones más. Según datos Con lo cual, según datos de gente que audita el Ministerio de Economía, adentro del Ministerio de Economía, este mes de junio hubo 3,63 billones de deuda flotante. El mes pasado, 1,43. Sí. Vos tenías, no me acuerdo cuándo tenías, pero supongamos que tenías 1. Bueno, tenés un incremento de 2,5 aproximadamente de deuda flotante medido en billones, ¿no? Sí, Con lo cual, si vos lo aplicás, supongamos que yo hubiese querido sostener la misma deuda flotante, el déficit hubiese sido muchísimo mayor. Y recordemos, el superávit primario de todo el primer semestre fue 6,3, sacale 2,5, te queda en 4, menos de 4, con lo cual no solo no llegás a la meta, del fondo era 6,9, la incumpliste incluso metiéndole mula. Claro. Y te la había bajado de 8,5, te la bajó a 6,9. Y el financiero es déficit de 0,7 sí, billones. El financiero te hubiese dado directamente negativo. 700.000 millones de pesos claro. Fue el financiero. El déficit financiero, puede pagar la deuda. Claro. El tema, alguno te puede decir, bueno, pero pará, falta medio año. Sí, el segundo semestre suele ser estacionalmente mayor en gastos y en recaudación más moderada, tal vez. Con lo cual... no parece auspicioso el escenario para adelante, y a mí me parece el eje principal de la visita de Cristalina Georgieva fue venir a decir, che, sostengan el superávit, por lo cual les dijo, en buen criollo, métanle a la motosierra, porque así la cosa no camina. El problema es que la motosierra ya no tiene mucho para recortar. Claro. Entonces, ahí tienen un escenario muy, muy complejo. Y el tercer escenario muy complejo, el más complejo de todos, es todo el aspecto vinculado a la vida de los argentinos, en cualquiera de sus facetas. Es decir, la actividad industrial va para atrás,
segundo mes de caída de la actividad, el mes que viene puede subir, pero finalmente los sectores que generan empleo no solo no están mostrando una recuperación, sino que ni siquiera muchos de ellos están mostrando una detención de la caída. El empleo no muestra para nada un guarismo positivo, el salario, si crece, lo hace en el margen con suerte y viento a favor y con un IPC muy cuestionado. En fin, el endeudamiento sigue creciendo. Ninguna de las postales de la vida cotidiana de los argentinos muestra una mejora y tampoco indicios de que vaya a mejorar hacia adelante. ¿Qué número tenés de recaudación impositiva de junio? Los míos son muy malos, pero viste que el gobierno dice que estamos volando, pero el IVA 4,9%. No, ganancias. Sí. Tengo de julio. Junio ya estaba publicado. Julio el anticipo. Sí. Julio, el anticipo te está dando que ganancias da positivo porque calzó el vencimiento de personas físicas, entonces te ayudó. Claro. IVA cae, pero cae menos. Así que puede ser que muestren alguna estabilización. Como la comparación es interanual, tienen una ventaja allí. Y dentro de 2 meses, en agosto, empiezan a tener una ventaja que se llama ventaja estadística, que es que agosto del año pasado es muy malo, septiembre también y demás. Desde agosto del año pasado los guarismos son muy, muy malos, entonces la comparación no te empieza a dar tan mal. Claro. El gobierno va a decir, ¿vieron qué genio que somos? Sí, lo que pasa es que se estabilizó abajo, se quedó abajo, ¿no? Se cayó. Exactamente. Y ahí se quedó, esto es lo que está bien. Y vos bien decís que ganancias da bien porque hubo un vencimiento de las personas físicas de ganancias que vencían en julio justamente, entonces recaudaste más. Pero el mes pasado, junio, ganancias dio mal y el IVA dio 5% abajo y los impuestos al consumo básicamente perdieron, con lo cual quiere decir que el consumo no arranca, ¿no? Yo tengo 18% abajo el consumo masivo, ¿no? Claro, bueno, por eso, los datos depende qué segmento, pero sí, si te compensa en parte con el e-commerce, pero la caída está en promedio, cuando tomas todo, de aproximadamente 10% de caída, que bien medida el salario real del registrado está más o menos en esos niveles. Claro. Sí, esa es la posta, ¿no? Es la realidad, y estamos hablando de productos de consumo masivo, porque vos también tenés 2 velocidades en el consumo, ¿no? Es decir, tenés venta de autos récord, autos que no son argentinos, pero finalmente venta de autos récord, patentamiento, a la par de la caída del consumo masivo, ¿no? Porque el segmento que tiene ingresos más asociado al dólar, la apreciación lo beneficia. Ahora, el que se gasta todo su salario en el supermercado está 10% o 20% peor. Que es el 90% de la población. Hernán, sí. Hay otro tema que a mí me impresionó muchísimo, que parece ser que es un relato que ya tienen acordado en el gobierno, que es el tema de la morosidad, ¿no? Tanto Caputo como Milei dijeron lo mismo, y es lo mismo que dijo Javier hace menos de un mes, que dice que bueno, que la culpa de la morosidad en realidad es de los bancos y de los que tomaron deuda, y es un problema entre privados, y que en realidad es porque los bancos fueron imprudentes al prestar, o los que tomaron crédito fueron imprudentes al tomar crédito, porque creyeron que a lo mejor el dólar se iba a 3.000 y demás. Pero yo que sepa, desde que soy chiquito, los créditos son porque la gente cree en el programa económico y cree que va a ganar más. Por eso, digamos, toma créditos, y por eso los bancos prestan, porque creen que la economía va a crecer. Y esto le echan la culpa a los que tomaron créditos y creyeron en ellos, en el gobierno propiamente dicho. ¿Vos qué reflexión haces con esto? Los libros, sí, la demanda de dinero, el incremento del crédito suele denominarse como demanda de dinero. Bueno, los libros dicen crece, es pro actividad, digamos, ¿no? Crece la actividad, entonces uno tiende a consumir más, pero porque es una parte de los créditos. A ver, es más sencillo. Si yo creo que me va a ir bien, lo que hago es adelantar consumo, ¿no? Porque entonces yo sé que lo voy a pagar y me compro algo hoy que quizás no tengo la plata acumulada, pero no espero hasta el final, sino que lo compro antes. Exacto. Eso está bárbaro, es muy virtuoso. Pero no son todos los créditos así. También me puede pasar que no me alcanza la guita y yo saque un crédito para tapar un agujero. Exacto. Que es lo que ha sucedido mayoritariamente en esta etapa y que el gobierno niega, porque niega que haya caído el salario real. De hecho, lo dijo
Tarrés en un streaming, dijo, no hay ningún indicador que muestre la caída del salario. Bueno, no sé, no tienen idea de los indicadores, evidentemente, esta mujer. Entonces, no sabe y no sabe dónde buscarlo. ¿Quién lo dijo? Ese es el problema original. ¿Quién dijo eso? Tarrés, creo que se llama Julia, no me acuerdo el nombre de pila, que hace un streaming. Sí, la periodista, la tira centro, sí. Vocera del gobierno. Pero bueno, y lo que dicen es, básicamente, ella, Bausili, Caputo, es culpa de la gente que no sabe tomar crédito, o se creía que la inflación se iba a comer el crédito, y bla, bla, bla. Los bancos, o sea, los culpables son los que confiaron en el gobierno, los culpables son los que le creyeron al gobierno en la dolarización, que íbamos a crecer como pedo de buzo. Todo eso que vos confiaste te están culpando. Ahora jorobate. Igual es una huevada, perdón, universal por lo siguiente. Cuando vos mirás, y después culpan a la política por las tasas altas, ¿no? Pero si vos mirás el crecimiento del endeudamiento, del ratio de irregularidad estrictamente, arranca en noviembre y diciembre del 24. Noviembre en las billeteras, diciembre en los bancos. Y desde ese momento no se modera nunca, siempre para arriba. Es muy difícil, primero, echarle la culpa a la elección. Si estoy hablando de noviembre del 24, no tiene demasiado sentido. Segundo, si arrancó en noviembre del 24, cuando vos en julio, el 9 de julio del 25, decidiste desarmar la LEFI y llenar de liquidez a los bancos porque los mandaste a laburar de bancos, ¿no fue un poquito irresponsable esa decisión? Lo digo porque el presidente dijo, vayan a laburar de bancos, les dio un montón de liquidez en un momento donde la irregularidad venía creciendo de manera fenomenal, ¿que no lo viste? Claro. Una irresponsabilidad absoluta, o sea, los bancos tienen su parte de responsabilidad, pero la política del gobierno claramente también respecto de ese punto en particular. Ahora, el origen del problema para mí es lo más importante, es que la gente perdió poder adquisitivo y no tenía cómo resolver las cosas básicas, cuando digo cosas básicas, de pagar la luz y comer. Entonces tarjeteó en el supermercado. Claro. Y al mes siguiente el problema que tiene es que tiene que comer igual y encima tiene que pagar la cuota. Entonces se le fue acumulando deuda que hoy no puede resolver, porque en realidad esta mirada, lo más interesante es pensar qué hacemos. Y esto es importante porque si vos querés hoy resolver solo con tasa, el problema no lo resolvés, necesitas que los salarios también le ganen a la inflación. Necesitas las dos cosas. Y el gobierno está empecinado, en el mejor de los casos, en que los bancos se arreglen por la suya, pero en todo caso ofrezcan una mejora en la tasa y en la renegociación de las cuestiones financieras. No lo vas a resolver. Necesitas que a la gente le vaya bien. Tan difícil es de entender. Si no puede, por esta historia que estoy contando. Necesitas que haya prosperidad en serio, que la gente pueda ganar más que lo que gasta, ¿no? Y que pueda ganar a la inflación, por lo menos eso. Y que con eso pague la cuota. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso, sí, justamente. Es decir, el hecho de que haya morosos no es culpa, creo yo, de los bancos o de los tomadores de crédito, sino de que la economía no está rindiendo como para que puedan pagar la cuota. ¿Y es cierto que los bancos prestan al 10% mensual? Dijo eso Caputo. Dijo, yo les digo que no presten al 10% mensual. Bueno, no estoy a ver si no, un poco menos, pero no importa. Supongamos que un crédito personal hoy debe estar en el 75%. Igual las renegociaciones, por ejemplo, de la ciudad, hoy está en 35%, la del Nación debe estar en 40 y pico. No sé, el costo financiero total quizás estaba muy alto. Yo el otro día veía Mercado Libre, que le mandaba, bajamos la tasa, y decía, y el costo financiero total era 200%. Bueno, es difícil. Con esas tasas claramente es difícil, pero de nuevo, fíjate que lo que está sugiriendo Caputo es una discusión de índole financiera, obviando el origen profundo del problema. En serio, solo con tasa, no digo que no sea necesaria la tasa, pero solo con tasa no se resuelve. Hay algunos, yo leía el fin de semana algunos libertarios, Juancito Nieves, bueno, críticos, ¿no? Pero libertarios al fin, de mirada más liberal, poniéndose muy a la izquierda en este tema, planteando cosas del tipo de hagan un programa a tasa subsidiada, casi tasa cero, y perdónenle al final si cumplen al final el 20% de su deuda, o sea, a esos niveles, porque el problema
despertaron ahora, no quiero hacer mi autobombo, pero esto lo dijimos hace un año. Claro, Estaban sí. todos durmiendo la siesta, haciendo boludeces y diciendo pavadas, y algunos lo dijimos, no es que Y hay como un para consenso, algunos se parece novedoso. viste que hay un consenso dentro de los medios o de los analistas económicos que, bueno, este gobierno tiene como uno de los grandes méritos haber ordenado la macroeconomía. Y están recaudando menos de lo presupuestado todos los meses. Es decir, les está faltando plata. Y eso lo dijo Cristalina Georgieva claramente, y aparte dijo, tienen que reactivar las pymes, tienen que reactivar el trabajo formal porque se está perdiendo trabajo formal. ¿Dónde está bien la economía si se está perdiendo trabajo formal? Pregunto, ¿es así o estoy equivocado? No, de nuevo, no, en los aspectos de la vida cotidiana de los argentinos no hay nada para mostrar. De Claro. hecho, en los sectores ganadores, porque el gobierno dice, bueno, minería, energía nos va bárbaro, pero en esos sectores el empleo sigue siendo con saldo negativo, porque Claro. cuando vos, de nuevo, le pones una lupa, por ejemplo, en el sector petrolero, todo lo que genera vaca muerta, más que lo compensa en términos negativos el convencional. Claro. La pérdida de puestos de trabajo en el sector petrolero, en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, con lo cual ni siquiera te da positivo. Sí, cuando vos mirás el mapa, te diría que Neuquén te da en verde, pero ni siquiera es Neuquén, es Anielo, es vaca muerta, nada más. Y eso no compensa la pérdida de puestos de trabajo en todo el país. Lo mismo podemos decir con la minería. La minería directamente te da negativo, también le pasa algo parecido, porque dentro de la minería tenés, no sé, la calera, que le va muy mal por la construcción. Claro. Así que ni siquiera los sectores ganadores, Exacto. Pueden, en clave noventista, derraman sobre los demás. Hernán, o sobre su propio sector, ni siquiera. Hernán, muchísimas gracias. Gracias por todos estos datos. Ya estamos cerrando el programa. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Igualmente, Hernán Lecher hablaba, director del Centro de Economía Política Argentina. Nosotros ya llegamos a las 10. Esto fue Unas Cuantas Verdades. Nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la mañana acá en Radio Ecomedios. Ah, muy bien. Acá tengo. Bueno, a ver, la selfie. Ahí, selfie. Ahí está. Muy bien. Nos sacamos la selfie. Después congelemos esa imagen y la hacemos, Dale. Bueno, gracias muchachos. Gracias Gustavo Tubio. No, hoy cumplo 48 años. Se me cayó la sota. Se me cayó un 10 de espadas. Así que bueno, 58 años, Bueno, le damos el pase a la trinchera, Con Gustavo Tubio, la gran... Baratísimo, 58. 58, sí. Y los estoy llevando bastante bien dentro de todo, Raúl Vázquez, Gustavo Tubio, Matías Urtaque, ahora con la trinchera, los dejo con ellos, Y nosotros nos encontramos mañana a las 8. Gracias, chau. Ah, y guardame la selfie. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.